dicho cuánto hemos pagado aquí por el hospedaje, el cual incluye 4 días, 3 noches. Estamos pagando un total de... Bien amigos, y lo que pedimos en el desayuno, que lo más importante es que está incluido cuando pagas la noche, y el precio, como ya vieron el tamaño, ese precio puede redondear entre 7 y 12 dólares. De hecho no te dice ahí el precio porque está incluido. Miren cómo está súper nevado. Miren, antes cuando les vinimos a mostrar temprano, que era como las 7 de la mañana, estaba como por aquí. O sea que yo metí el dedo y estaba como esto. Y miren ahora todo lo que está. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos un video espectacular, majestuoso, porque estamos aquí en las montañas de North Carolina, exactamente en Blowing Rock, y nos estamos hospedando en este hotel espectacular y majestuoso, con mucho lujo, que se llama Green Park Inn. Así que quédate hasta el final del video para que disfrutes de unas vistas espectaculares, porque este hotel está súper recomendado para ti. El Green Park Inn Hotel fue fundado por Green Park Company, un grupo de hombres de negocios de Lenoir en Carolina del Norte. El hotel abrió por primera vez a los huéspedes en 1891. Este sirve como refugio para los viajeros que buscan la paz y la belleza del High Country de Carolina del Norte, y queda a solo minutos del encantador e histórico centro de Blowing Rock. El hotel también está muy cerca de lugares de esquí y atracciones como Grandfather Mountain, que por cierto, de esta gran montaña tendremos un video próximamente en el canal. The Green Park Inn es miembro del Historic Hotel of America, el programa oficial para reconocer y celebrar los mejores hoteles históricos de los Estados Unidos. Ya hicimos el check-in y ahora le vamos a dar un room por la habitación, que está espectacular, así que acompáñenme. Pues entrando, tenemos aquí un baño espectacular. Tiene su ducha, tiene su lavamanos y tiene, ¡tarán!, lo más importante. Y de este lado, miren lo maravilloso, tenemos un closet, que el closet se puede cerrar. Y miren esta belleza, con unas batas bien acolchaditas para relajarse aquí, porque ya van a ver lo hermoso del balcón que tiene esta habitación. El estilo de este hotel es estilo retro, es muy antiguo. Miren las camas como están decoradas. Imagínense que mi niña dice que se parece a la casa de la abuela, que es bastante así. Tú sabes cómo usaban estas sabanitas así súper bordaditas. De aquel lado tenemos un sofá pequeñito, obviamente un televisor con un gavetero, una mesita con su cafetera para poner los hielitos, y obviamente con sus dos mesitas, lámparas, obviamente, y lo más bello, ya van a ver, el balcón está, y vengan a ver ahora el balcón, que está espectacular. Claro, después le haremos unas tomas cuando esté de día, pero por ahora, miren qué hermoso sería. Ay, hasta hielo todavía hay, mira, de la última nevada, me imagino. De día obviamente le vamos a hacer otras tomas, pero imagínense desde aquí ver la nevada espectacular que se supone que comienza esta noche con toda esta vista. Buenos días amigos, miren cómo amanecimos hoy aquí en la montaña. Miren esa nevada que se ve espectacular desde la ventana. Ahí están las máquinas limpiando, ahorita les vamos a mostrar un poquito más del hotel, pero hoy pinta que va a ser un día de nieve espectacular. Miren, digo, vamos a llevarlo un momentico aquí afuera al balcón de la habitación, miren, porque tenemos balcón, así como lo grabamos anoche, pero hoy amaneció espectacular. Miren cómo está nevando. Esta es la tormenta que estaba anunciando el gobierno, pero está cayendo ahorita en la mañana mucho más. Miren cómo está todo eso blanco, miren cómo está el balcón full de nieve, inclusive hasta la mitad está llena. Y esto es aquí en Blowing Rock, North Carolina. Estamos en el Hotel Green Park. La verdad creo que hoy no vamos a quedar aquí metidos, porque sería un riesgo andar por ahí manejando. Ahora sí, en la tarde el sol sale un poquito y limpian bien las carreteras. Vamos a salir a grabar un poquito del pueblo, pero si no, los dejamos para mañana. Pero hoy pinta espectacular. Miren esa hermosa nevada. Miren toda la puliada que hay, todo lo que ha caído de nieve. Así que vamos a mostrar el hotel para que vean hoy la hermosura de hotel en el que estamos quedando. Amigos, ahora vamos a dar el desayuno. Vamos a ver qué conseguimos. Miren cómo está nevando. Está
de verdad que muy lindo, está muy lindo este hotel, me encanta la calidad de artículos que tiene, los materiales, como es un hotel antiguo, y la otra tiene tapizado en las paredes. Tiene tapiz. La verdad, el antiguo, muy bonito este hotel. Nos encanta este hotel. Vamos a ver cómo les mostramos el blog. Miren los detalles de las tuberías de agua para incendios. Miren las lámparas. Wow. Y la alfombra, miren, muy retro. Miren, wow. Miren esa nevada que está cayendo. Miren qué hermosura. Miren cómo se ven las escaleras de emergencia. La verdad es que este hotel es una belleza, se lo vamos a recomendar ampliamente en este video. Mira las escaleras como son, ahora son muy antiguas, pero es hermoso. Aquí es una especie de librería o lobby, aquí están las máquinas. Pero también hay máquinas dispensadoras, como se dan cuenta. Tenemos máquina de hierro, máquina de refresco y máquina de chucherías y carne, ¿ok? Así que no le va a faltar. Miren esta belleza de espacios de aquí. Miren las antiguas fotos que hay. Es como un área así para leer. Hay una chimenea aquí espectacular. Miren este espejo, miren este tocador. Una belleza, aquí puede salir igual, puede salir aquí. Oye, ahí está nuestra camioneta. Aquí está el área de comedores. Vamos a entrar a comer. Y lo preparan ahora y lo acomodan. Este es el lugar de espera. Para entrar, empezamos con un cafecito y un juguito. La verdad que el lugar es muy elegante, miren los vidrios. Está espectacular, la verdad es que te lleva así como al pasado. Yo me imagino que las personas que viajaban en el Titanic se sentían algo así como estar aquí. Bellísimo, bellísimo, es un glamour, es una cosa bella. Bien amigos, y lo que pedimos en el desayuno, que lo más importante que está incluido cuando pagas la noche, es en este caso papitas fritas, un omelette o una tortilla, mejor dicho, de huevitos y 3 quesos, y en este caso yo pedí un biscuit. Y de este lado lo mismo, casi que parecido, solo que con un poquito más de quesos y obviamente un biscuit. Tenemos aquí un poquito de mantequilla a la antigüita, pero está delicioso. Ya le vamos a dar las impresiones apenas terminemos, pero esto está bellísimo. Bien amigos, esa parte que vieron allí es un escenario que está en lo que tú entras al restaurante y tiene chimenea, como ya vieron, y unas sillas en las que te puedes estar ahí, porque la verdad es que este hotel se presta para tú tomarte fotos, hacer videos, porque está espectacular, así que está altamente recomendado por nosotros. Chévere Life te recomienda que vengas a este hotel. Bien amigos, les queremos explicar cómo es el desayuno aquí en el restaurante, y resulta que está incluido, pero no como en cualquier hotel en el que tú solo vas y comes lo que hay allí. De hecho, nosotros hemos ido a Florida, por ejemplo, nos hemos quedado en la vía y el desayuno era tú mismo los waffles, agarrar cereal, o sea, lo que dicen ellos, desayunos fríos. Aquí no, aquí es como que tú vinieras a un restaurante, te dan tu menú, puedes escoger, hay como 6 u 8 opciones. Además de eso, por ejemplo, en el caso nuestro, las niñas se quedaron en la habitación, nosotros lo vamos a tomar para llevar y lo podemos llevar a la habitación. Y el precio, como ya vieron el tamaño, ese precio puede redondear entre 7 y 12 dólares. De hecho, no te dice ahí el precio porque está incluido, pero fácilmente un plato de eso en cualquier restaurante te puede costar entre 7 hasta 12 dólares. Así que es un gran ahorro. Y definitivamente que el desayuno te lo tenga incluido es súper puntos positivos para este hotel, y sobre todo de esa manera. Recuerden que les dijimos que podemos llevar el desayuno a la habitación, pues aquí le trajimos. Recuerden que cuando no hay una mesa extra, la mesa de planchar sirve como mesa. Datos y tips en los hoteles. Miren cómo mandan a presentar, o cómo presentan el desayuno. Claro, tenemos que devolver los platos y los cubiertos. Juguito de naranja para esas dos princesas que lo que les encanta es dormir hasta tarde. Miren. Miren amigos, aquí reportándole ahora las noticias del tiempo, aproximadamente como tal vez 2 horas desde que les mostramos aquí. Ahora miren,
Eso hay como 5 pulgadas. Ya hay como 5 pulgadas de nieve ya y sigue nevando, la tormenta está fuerte. Ya les vamos a mostrar allá afuera un poquito más. Eso sí, saquen los abrigos porque está frío. Miren cómo está súper nevado. Miren, antes cuando les vinimos a mostrar temprano, que era como las 7 de la mañana, estaba como por aquí. O sea que yo metí el dedo y estaba como esto. Y miren ahora todo lo que está. O sea, si yo mido es como, qué sé yo, 6 dedos. Eso quiere decir que como está... ¡Ay, mira, mira cómo están limpiando! Mira, mira. Mira cómo están limpiando la carretera. Oh my goodness. Sin embargo, no se ve. O sea, si ustedes se ponen a ver, si pudieran detallar. Ahorita voy a tratar de que aquí les le haga un zoom con la otra cámara. Porque es que mira, la persona que está limpiando la calle está pasando con su máquina, pero definitivamente es tanta la nieve que todavía no se logra ver en lo negro del asfalto. Bueno, ¿se acuerdan del refresco que le dije en la mañana que estaba ahí? Bueno, ahí está el refresco. Ya casi ni se nota. Así que la cantidad de nieve que está cayendo es de verdad abrumadora. Nosotros la primera vez que vinimos nos cayó una tormenta, pero esta vez es mucho más intensa, es mucho más grande. La verdad es que, wow, estamos fascinados con la vista de la nevada, está brutal. Miren, mijo, ahora vamos a entrar en el ascensor para que vean lo antiguo que es. Miren, de hecho, cómo son los botones. Un marco de... Me imagino que es algo como una representación de cómo era antes el hotel. Y ahora ya van a ver por qué. Hasta da miedo. Miren, así de viejo es. Y aquí salimos al lobby. Qué hermosura. Les vamos a dar un recorrido por aquí, así que sigan ahí en el video. Y otra de las cosas que le queríamos mostrar es esta hermosura de habitación que hay aquí, que si se ponen a observar es como que ustedes estuvieran en un museo. Miren qué belleza, son cosas súper antiguas, herradura, mira, de 1800, imagínense lo viejo y lo antiguo que es todo esto, todas las personas que han estado aquí hospedadas. Miren cuántas veces ha sido premiado. Miren esta hermosura de máquina de escribir súper antigua y un archivo. Al tú hospedarte en este hotel, prácticamente tienes muchas cosas en una. Tienes tu hotel, tienes este salón espectacular que parece que fuera un museo o una tienda de antigüedades. La verdad es que me encanta. Esto es algo como unos casilleros, miren. No lo puedo creer. Con combinaciones y todo. Definitivamente súper recomendado este hotel para que vengan y disfruten de algo súper retro, súper espectacular. Bien amigos, vamos a hacer una pausa en el video para recordarle que si no te has suscrito en este canal, no olvides suscribirte, además de hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de aventuras como estas o lugares especiales como estos. Y recuerda que si no nos sigues en nuestras redes sociales, ve a Facebook, porque allí subimos además contenido especial para ustedes, y por supuesto en Instagram, para que así estén al día de todo lo que estamos grabando para ustedes y tengan contenido más amplio por allá. Y desde aquí, desde este cuarto que parece un museo, salen otra vez a otra ala del hotel. La verdad es que este hotel parece hasta un laberinto, miren. Por aquí hay otro pasillo, por allá anda Aquiles haciendo investigación a ver qué más le podemos grabar. Esta es otra entrada que tal vez se comunique con el restaurante. ¡Qué hermosura! Esto es el baño de ley. O sea, baños adicionales, vamos a ver. Sí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mire, allá estoy pues yo por allá. Espejo por aquí. Una cosa espectacular, como que fuera una habitación de esas retro. Miren, por allá dos bañitos con más espejo y miren esta vista, esas nevadas espectaculares que hay ahorita aquí en North Carolina. Exactamente en Block Rock nos encontramos. Y resulta que esto que va a entrar aquí es la sala de reuniones que tú puedes alquilar para tu boda. Imagina hacer tu boda o unos 15 años en estos hermosos salones que tienen aquí. Definitivamente en este hotel tienes que venir, aunque sea a estarte unos 2 días, porque está espectacular. ¿Qué opinan ustedes? Me dejan acá abajo en los comentarios qué les parece este maravilloso hotel. Mira, digo, miren mostrarle la parte del hotel que está
espectacular con esta nevada. Miren qué belleza de entrada tiene el hotel. Y un lobby espectacular donde puedes sentar y pasar el día aquí. Sentarte, mira. Qué belleza de lugar. Tiene un hermoso deck donde puedes pasar la tarde, tu noche aquí tranquilito, tomarte unas cositas. Porque aquí también pues tienes entrada al bar. No se pueden dar cuenta que hay una entrada al bar. Y todo esto es como los jardines del hotel. Ahí está nuestra camioneta que está llena de nieve en este momento. Está full. Miren, la nieve está hasta los tequeteques, así que vamos a entrar un momentico. Porque creo que de allá nos podemos lanzar más tardecitas si esto calma un poco la nieve. Pero vamos a mostrarle ahora por la otra parte, la otra ala, porque esta es una sola ala del hotel, falta la otra, que es mucho más grande. Amigos, y lo que le queríamos mostrar también era todos estos premios que ha tenido el hotel por la mejor atención, por ser el hotel más antiguo, por ser el hotel más pequeño pero acogedor. Y son todas estas placas que están aquí exactamente al lado del lobby que se los quería mostrar porque es una semejanza de cómo era antes la recepción. Miren qué hermoso cómo está la llave, porque inclusive la llave es normal, como una llave normal, nada digital, y está espectacular. ¿Qué les parece? Bien amigos, y el Green Park Inn es uno de los hoteles más históricos de Blowing Rock, inclusive el más icónico que van a conseguir aquí en el área de Blowing Rock. Más sin embargo, el hotel cuenta con muchos servicios, como es el servicio de Wi-Fi, las habitaciones tienen balcones, dan servicio de masaje a la habitación y muy importante, tiene estacionamiento, que aquí es muy importante tenerlo cuando vienes a esta ciudad, y el hecho de que sea pet friendly le da un plus muchísimo más alto para cualquier persona o familia que quiera viajar con su mascota y venir a esta hermosura de las montañas. Y el hotel también cuenta con sala de reuniones, un bar y un restaurante espectacular donde te van a poder tomar el desayuno, inclusive si quieres pedir el almuerzo también lo vas a tener, y al mismo tiempo puedes solicitar servicio a la habitación, así que no te va a faltar nada al venir a Blowing Rock. Bien amigos, y no le habíamos dicho cuánto estamos pagando aquí por el hospedaje, el cual incluye 4 días, 3 noches. Estamos pagando un total de 529 para 4 personas y una mascota, porque el fee de la mascota está incluido. Acuérdense que este hotel es pet friendly y también incluye el desayuno, que es lo que ya le comentamos en la mañana, que estaba espectacular en ese restaurante. Así que si van a pagar esta cantidad, la verdad para nosotros nos pareció un buen trato. Bien amigos, y uno de los peligros de andar en nieve es que te puede pasar eso, mira, te desliza y te quedas atascado. Y si ese es un carro especializado con cadenas y todo para evitar la nieve o quitar la nieve de las calles y le pasó eso, imagínense qué le va a pasar a su camionetica o a su carrito si se lanzan en una nevada como esta. Miren, voy a cerrar la toma. Miren, así está la nevada y ustedes se lanzan a manejar por ahí. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar? Exactamente lo que le pasó a ese carro de ahí, ¿ves? Quedarse clavado o algo peor. Bien amigos, y como datos que tenemos que darle cuando vengan a la montaña es todo el equipo o el vestimenta que tienen que tener para cuando vengan aquí y no pasen mucho frío. Nuestras recomendaciones son comprarse este tipo de trajes que son los de 32 grados, que los venden en Walmart, el mismo Sam's o Costco. La ropa se van a poner debajo de los suéter o los monos que van a usar, ¿ok? Para que mantengan la temperatura. Segundo, serían unos guantes más gruesos como estos que están aquí. Son guantes especializados para el frío. Obviamente el pasamontaña es muy importante. Y sobre todo después la ropa la ropa impermeable, como esta que está aquí, tenemos una braga o hay pantalones también, obviamente una chaqueta también que es impermeable, porque tienen que evitar que el frío se les meta o se mojen, porque si se llegan a mojar, obviamente van a pasar un frío terrible, así que es mejor usen ropa impermeable como esta, que es bastante gruesa, que tienen una doble capa dentro, y por supuesto botas especializadas para la nieve, ¿ok? Son un poquito más caras que lo normal, pero la verdad, si quieren pasar un rato agradable en la nieve y disfrutarla sin mucho problema, así como nosotros lo hemos hecho hasta ahorita, deben usarlo. Y obviamente unos lentes que sean para evitar los rayos del sol, como esto, y una máscara que ahorita está de moda. Las máscaras también son muy importantes a la hora de respirar en el aire frío, no se les queme la garganta, no se les reseque la nariz, todo eso. Así que esas son nuestras recomendaciones ahorita para la vestimenta cuando vengan este tipo de actividades en la nieve. Bien amigos, seguimos con el inclemente weather, miren cómo está, pero vamos a sacar un tesoro que nosotros dejamos aquí ayer en la noche cuando llegamos, pero resulta que como no podemos salir, pues
hay que ya recurrir a lo que tenemos aquí enterrado. Y resulta que es el refresco que anoche dejamos aquí. Para que ustedes vean. ¡Ay! Miren. Oh my God. Miren el hueco que dejó eso allí. No, no está congelado el refresco, pero miren, miren allí. Yo no lo puedo creer. Así es la cantidad, miren allí. Así es la cantidad de nieve que ha caído. Miren por dónde tapa la Coca-Cola, o sea, por aquí. Para que ustedes vean, está frío. La cantidad de nieve que ha caído, vamos para adentro. Amigos, y otro dato que tengo que darle con respecto a venir a los hoteles en temporada alta es que recuerden que en enero y febrero para las montañas o los lugares de nevado o esquí son temporada alta, por ende los precios van a subir muchísimo. Si empiezan a buscar precios ahorita, pudieran estar en un hotel normal desde 300, 500 la noche. Ahora, nosotros en este caso que conseguimos ese precio que le estamos diciendo aquí, nosotros lo buscamos en diciembre como el 15, pero si lo pueden buscar mucho antes van a conseguir precios mucho más accesibles. Aparte que este fin de semana del 17 al 19 de enero es feriado por Martin Luther King, por ende los precios son un poquito más altos, pero si lo quieren conseguir un poquito más económicos, búsquenlo muchísimo tiempo antes, diciembre, enero, o si prefieren esperar un poquito más, vienen los finales de febrero y van a conseguir un precio un poquito más accesible. Pero les garantizo que para conseguir nieve entre los meses de enero, empezando como a partir del 10 en adelante, puede ser el 15, hasta mediados de febrero, finales de febrero, van a conseguir nieve totalmente garantizada aquí en las montañas. Así que tengan eso pendiente cuando vengan a las montañas a buscar nieve y pasen un rato agradable. Busquen precios con mucho tiempo de antelación y la van a pasar riquísimo. Y obviamente el tip que ya les di de la ropa, por favor, hagan un esfuercito y compren esa ropa para que puedan disfrutar este frío sabroso sin ningún problema, porque si vienen mal abrigados, lo van a pasar horroroso, porque el frío no lo va a dejar disfrutar nada. Dato. Debido a que las condiciones para manejar hasta algún sitio de esquí o tubing no eran las mejores, decidimos ir a disfrutar en las inmediaciones del hotel, donde encontramos una muy buena colina apta para lanzarnos y así poder disfrutar de un buen rato de la nieve, lo cual fue una maravillosa idea, ya que lo disfrutamos muchísimo, incluida nuestra perrita Luna. Angelito y Cabaralet. Ahora nos encontramos en el bar, porque en las noches, aunque el restaurante está cerrado los domingos, para los clientes tienes que hacer reservaciones y puedes tomar tu cena aquí. Así que puedes disfrutar de las bebidas que ofrece el bar y por supuesto de una rica cena que te la preparan al momento y además de eso muchas cosas la preparan ellos aquí. Bueno amigos, y para hablar de detalles, el bar está espectacular y tiene un bellísimo tapizado, una elegancia de época muy antigua y la verdad la atención increíble, las luces, las lámparas, todo está espectacular. La verdad que cuando vengan aquí lo van a disfrutar muchísimo porque el bar tiene una muy buena vibra y un buen ambiente y las personas lo van a hacer sentir chéveres, así que recomendado también el bar del hotel Green Park. Amigos, ya llegó la comida, como pueden ver, un sanduchito sencillo, rosemary, una pastita. Las niñas tienen unos pollitos con pollo o algo así parecido. Pescado. Pescado, ok, con papas y sofía. Un sándwich igual que nosotros con el nombre del hotel que se llama Green Park, ¿verdad? Así que vamos a darle el toque y ya le decimos a ver qué tal. Miren, las impresiones acerca de la comida. En mi casa, que era una pasta con camarones y pollo. Divina. Yo no soy amiga de pastas, pero cuando presentan una pasta con esas especies y con esos vegetales y esos sabores espectaculares, la verdad es que yo les doy 10 puntos porque vale la pena probarla.
En el caso de las niñas ya le vamos a preguntar y por supuesto ahorita volteamos la cámara y le preguntamos a mi esposo, el señor camarógrafo. Bien amigos, las impresiones sobre el sándwich que yo pedí, que es el que se le da a la casa, obviamente tiene el nombre del mismo hotel. La verdad es que tiene unos condimentos muy buenos y de unos sabores espectaculares, bastante saladitos y un poquito picantes, con unas cebollitas que quedan muy bien, pero la verdad te lo recomendaría a que le gusten los sabores fuertes. Ese sándwich sería para ustedes. Ok, Sofi y Nana, ¿qué tal la comida? ¿Qué les pareció? ¿Buena, mala o perfecta? Bien amigos, ahora vamos a conocer esta parte del bar que está espectacular. Es una zona que así llamaban antes como zona para caballeros. Sentabas aquí a tomar tus bebidas y por aquí el bartender te pasaba la bebida. Mira, que la chica está allá y por aquí puedes ver el bar. Wow, mira, qué espectáculo, todo está súper tapizado, súper elegante. Miren, pasar una tarde con sus amigos ahí tomándose un whiskycito, tomándose algo espectacular. La verdad es que este bar está bellísimo. Y aquí está la familia probando, ¿sabes? Sentándose. Miren esta área aquí, pues sentarse a pasar el bar. El bar tiene su chimenea también a la antigua para que puedan disfrutar. Miren los vidriales y aquí está obviamente la barra. Una barra espectacular, súper bella, los elegantes, los colores, miren los vidriales. Y por supuesto con toda la gama de licores que puedan tener aquí y una barra para separar del bar del restaurante. Bueno amigos, y pedimos un postrecito que miren qué belleza nos lo han entregado. Y Sofía se pidió un heladito que está espectacular con chocolate y galletitas. Este es como una especie de brownie con crema. Está, ¿verdad? Un cheesecake de chocolate. Y mi esposa va a hacer los honores de probarlo primero. Bueno amigos, y ese era el bar, que al mismo tiempo será el restaurante de la noche. Y aquí vamos a una vueltica de noche para que vean un poquito. Este piano bar que está aquí lo tocó un señor que ojalá esté mañana en la noche que digo aquí. Y vamos a grabarlo para ustedes, para que vean. Pero el lobby es espectacular y los detalles y los muebles son muy elegantes. Miren cómo quedó la nieve allá afuera, si lo logran ver, ¿verdad? Todo quedó cubierto con la nevada. ¡Wow! Todavía sigue nevando. ¿Qué? Bien amigos, espero que les haya gustado todo el recorrido que hicimos por aquí, por Blogging Rock y este hotel maravilloso. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas muchos videos como este. Y por supuesto recuerda compartirlo y comentar. Nos vemos en un próximo video. Hoy los trajimos a un lugar espectacular, completamente nevado, y es en las montañas de North Carolina. Miren, también tenemos maquinaria pesada para limpiar las calles cuando este tipo de temporadas llega. Bueno amigos, y otro detallito es que todos los bancos están completamente llenos de nieve. Miren, están cubiertos, no se ven. Claro, obviamente porque han estado limpiando la carretera y toda la nieve la echan hacia la calzada. La belleza del local que conseguimos por aquí es un pequeño shopping center que asemeja como que el Polo Norte, ¿no les parece? Mira amigos, con respecto a esto es la precaución. Nosotros veníamos manejando muy suave, pero